Hola, hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Profesor, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches, sí lo Buenas escuchamos. noches, profesor. Sí se le escucha. Ya, ya está bien también. Jordan, un favor, a ver si compartes el video que te he mandado el URL de un caso de recursos humanos en el Hospital Loaiza y el informe de Contraloría también para ir avanzando. Ok, profesor. Profesor, pero son 30 minutos. ¿Sería todo el video? No, la mitad ponle. Muy buenos días a nuestros seguidores de la página del Ministerio de Salud. En estos momentos nos Avanza hasta la encontramos en mitad. las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Esto porque al final yo me voy, viene otro y otro y nunca se va a dar, mano. Nunca se va a dar. Ya, al final vamos a programar todo esto. Bien, vamos a continuar con el recorrido en estos momentos. Es una visita inopinada del ministro al Hospital Loaiza. Bueno, como les indicamos, estamos haciendo el recorrido de las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza con la presencia del ministro de Salud, Hernán Condori Machado, que está realizando esta visita inopinada, donde está buscando recolectar, conocer las necesidades actuales que tiene este emblemático hospital, uno de los más grandes también que tiene el Ministerio de Salud. Bien, como les indicamos, nos encontramos aquí en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, recorriendo las instalaciones en compañía del ministro de Salud. Bien, bueno, se están conociendo las necesidades que tiene el personal. Tranquila, borra, guarda, no sé qué. Están entrando al archivo del hospital, donde están las historias clínicas. Ya no hay espacio donde poner las historias. Y encima los que sufrimos de problemas respiratorios, acá estamos a diario. Y si tienen alguien es alérgico, está frito. ¿Pero hay algún proyecto para digitalizar esto? Sí, pero hay un proyecto de esto. Hay proyectos también para y eso también con la que se informatiza, inclusive esto ya. Claro, doctor, porque podríamos hacer un punto de corte de aquí para adelante y esto en etapas. Comenzar a. Esto ya va. Porque si no vamos a tener que construir una infraestructura exclusivamente para historias. Porque ya no hay espacio, mano. Entonces hay que hacer un proyecto para digitalizar. Sí. Definitivamente, o sea, y esto a nivel nacional. Sí, porque si no. Vamos a seguir con eso y eso, tenemos varias, inclusive almacenes donde hay solamente historias. No, pues mira, afuera ahí. Sí, afuera ya he visto ya. Bien, para todas las personas que se están conectando, nos encontramos en uno de los almacenes de historias clínicas del hospital, donde se ve que efectivamente tienen varias historias aquí ya almacenadas, y comentan que tienen otros dos lugares donde también almacenan
más historias clínicas. Le podríamos pasar a un almacén externo, ¿no? Porque eso podría ser mejor Ya utilizado. hemos tenido almacenes externos también, pero sí ya también sobrepasamos la capacidad. O sea, tenemos... Hay que encontrar una... Ya no puede más. No, Esto es algo al que... definitivamente, doctor, compañeros, nosotros, o sea, tenemos que armar equipos. Tenemos que, como decía al inicio, hacer un Congreso Nacional de Salud, donde armemos grupos, porque las políticas de salud lo debemos hacer nosotros, el pueblo. Porque a veces hay personas que están en el MINSA, detrás del escritorio, están pensando, y al final nosotros los que trabajamos acá no nos dan la solución a nuestros problemas. Por ejemplo, ustedes están en este servicio, sencillamente con todos los estadísticos. Bien, como se puede ver, el ministro actualmente se encuentra conversando con el personal de salud que está aquí en los almacenes de historias clínicas para poder conocer un poco las necesidades que tienen, darles un mensaje de aliento, comentarles que si quieren realizar cambios para poder en favor de la gestión del mismo hospital. Politiquería barata. No estamos para eso. Así es. Para eso no. Yo particularmente le decía al doctor, no pienso ir a salir a la prensa, porque la prensa no... Bien, como les hemos comentado a las personas que actualmente se están conectando, el ministro se encuentra realizando una visita inopinada a este hospital. Como les dijimos, él quiere conocer y recolectar las necesidades que tiene este hospital en estos momentos. Como les hemos dicho también, se encuentra aquí conversando con más de un funcionario aquí en el hospital. Bien, vamos a continuar con este recorrido. Como pueden apreciar ahí, se está haciendo una visita inopinada para ver in situ la deficiencia que tiene el hospital. Bien, continuamos con el recorrido en esta visita inopinada a este emblemático hospital, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Como les mencionamos, estamos en compañía del ministro de Salud, Hernán Condori Machado, quien está realizando esta visita para conocer las necesidades del hospital y de las personas que trabajan aquí. Para todos nosotros sí. Recibimos a todos los pacientes referidos del Hospital Nacional de alto riesgo, estamos trabajando y hay un movimiento que tenemos, nosotros siempre quedamos aplastados como lo que es el hospital en México, ¿no? Entonces, En realidad sí, hay un proyecto para modernizar el hospital y sobre todo en esta área, porque esta área está destinada para poder hacer con una torre, donde estén todas las múltiples especialidades, inclusive ampliar las camas de UCI y todo, pero hasta ahorita ningún proyecto se ha ejecutado al respecto. Pero ha quedado el proyecto. Ayúdame con la gente, ¿no? La idea, cómo podemos hacer un Congreso Nacional de Salud. Bien, continuamos con este recorrido importante. De la mejor manera. Y de ahí lo hacemos regional. No nacional.
Exacto, ya no. Eso ya es para incinerar. Hay que ingresar y bucear. No se puede. En realidad tiene que haber normatividad porque las normativas actuales realmente impiden que uno se deshaga tan fácilmente de toda esta documentación. Nosotros estamos haciendo un juicio, doctor, al ministerio por nuestras guardias hospitalarias y la información de ese juicio está ahí. Entonces cada vez que nuestro abogado necesita la información tiene que bucear allá a buscar nuestro así es. Entonces déjenlo ahí, Hay que digitalizarlo, ¿no? Claro, hay que... Bien, continuamos con esta visita. Lo que es pago de bonificación por áreas críticas. Eso seguro es cochar a los médicos. No, entonces, Estos son de médicos. La mayoría, pero sí es cierto. Hay un programa que están haciendo en la dirección para... Bien, para todas las personas que se están conectando en este momento a esta transmisión en vivo, les recordamos que estamos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza realizando una visita inopinada de los diferentes espacios que tiene este hospital, en los cuales el ministro de Salud va a ingresar para conocer y conversar un poco con los trabajadores que se encuentran aquí. Donación, transferencia a los institutos que como públicos que hacen reparaciones en el parque. Tecnológico. Se pueden hacer transferencias, hermano, como transferencia, como donación, para que ellos hagan sus prácticas de mecánica ahí. Sí se puede. Yo he hecho transferencia a institutos de mi universidad, de mi centro de salud, porque no van para el es todo el almacén, lo que es el almacén y es El almacén real necesita ahí, pero como ve ya está está sobresaturado. Son equipos de baja, básicamente, de baja. Yo, bueno, hace años, hermano, hace 20 años vine acá a este almacén y me llevé sus cosas que no las utilizaba porque en provincia, son útiles. En provincia, esta camilla, vamos a llevarlo, plan, esta acá, plan, esta silla lo arreglamos, plan, y me llevé como un camión llenito de acá de Loaiza. Sí, con una gestión con el doctor Delfo Laguerre. Sí, tenía conexión acá y ya nos llevó. Sí, nuestras camas de 50 años sabemos que están en Cajamarca y siguen funcionando, pero las camas que han comprado hace unos años acá ya están acá amontonadas. Ya son chatarra ahora. Hoy de verdad te Nuestras digo, camas siguen en Cajamarca dando servicio. pero hay cosas que de repente ya, o sea, pero acá ya no sirven, pero sí puede servir para otros lugares, hermano. Claro, sería cuestión de... Lo que pasa es que, perdón, ministro, tenemos acá un sistema de patrimonio, quienes tienen que dar cierto Se les da de bajo baja. y entonces ellos se les hacen da- la conexión para poder... Sí, hay un mecanismo, sí, estoy sí, director varios, se da de baja, todo un informe y se da de baja, sencillamente. O lo otro, sencillamente como transferencia, donación a tal establecimiento, nada más. Sí, se puede, sino que como le digo, si ahorita estoy visitando los hospitales grandes acá, pero si voy a mi centro de salud, a nuestros puestos de salud, Se requieren muchas. le aseguro que muchas cosas se requieren. Y contratamos un equipo de mantenimiento, mecánica, de fierro, hermano. Se pone operativo muchas de esas cosas. Nos vamos un poquito para ahí. Doctor, por aquí, doctor, para que pueda ver justamente las cosas que están haciendo. Bien, este es uno de los espacios, almacenes, donde ya hay algunas camas hospitalarias, algunos implementos de salud que pueden ser utilizadas, pueden ser reparadas y pueden ser también enviadas a otros centros hospitalarios que puedan necesitarlas. Hay cosas que sí, porque si no estamos ocupando espacio. ¿Ya? Muy bien.
Bien, continuamos en este recorrido. Vamos a seguir avanzando en estos momentos para poder seguir acompañando aquí al ministro de Salud, Hernán Condori Machado, en esta visita, como se les hemos mencionado, inopinada a este hospital. Él en estos momentos se encuentra recolectando las necesidades que tienen las personas, los funcionarios, en sí el mismo hospital. Ya Jordan, ahí nomás córtalo y pon el informe. Ya está terminando. Les comento rápido, esto ha sido el año 2022. Ya entonces, terminando ya la pandemia. Entonces, vemos ahí gran cantidad de información, archivos, documentos que están, pues, es que no se pueden destruir porque hay una norma que los documentos, sobre todo historias clínicas, tienen que pasar más de 10 años para su destrucción. Y respecto a los inmuebles, a las camas que estén ahí abandonadas, no le han dado de baja o se han malogrado rápido, ¿no? Yo ayer estuve en la facultad, en vuestra facultad, me fui al área de soporte tecnológico para ver el tema de del Zoom, que ya me lo han dado, y veía que faltaban lactos, escuchaba yo que no hay lactos. Entonces, tanto el Hospital Loaiza como San Marcos puede pedirle a la SUNAT, aduanas, que son bienes incautados y les pueden donar. Donan a los hospitales, entidades públicas del Estado. O a las embajadas, pedirle, ¿no?, que les donen cosas para que ustedes también tengan las herramientas, igual los hospitales. Entonces, a raíz de este video, Contraloría hizo un informe, sobre lo que pasa en el hospital, ¿no? Sobre los médicos, sobre las estancias hospitalarias, sobre recursos humanos específicamente. Agarrándolo un poco y vamos a pasar a la siguiente gráfica, a la siguiente lámina. Eso más o menos les explico. Para hacer un informe de autoría o dictamen, no hay una norma, pero más o menos tiene que ver cómo se origina, cuál es la información relevante, las situaciones adversas o problemas o denuncias o negligencias que puede haber, documentación que sustentan lo que ustedes están haciendo y conclusiones y recomendaciones, apéndices o anexos. En el origen, pase la siguiente lámina, agarrándolo un poco, en el origen, el área de la Contraloría, el área de control interno de la Contraloría, en este caso que hay un área específicamente para el tema de salud, MINSA, también hay un área para educación, ¿no? Registró en su sistema una documentación que está prevista en una directiva que es el buen uso de los recursos públicos del Estado, ¿no?, que fue aprobada mediante resolución el 30 de mayo de 2022. En la información relevante, ahí habla que las áreas que habla sobre la información que deriva de la información que maneja el área de planeamiento estratégico. En el área de planeamiento estratégico, ellos han creado indicadores, ¿no?, para la evaluación hospitalaria. Esa es la información relevante, ¿no? También información sobre mantenimiento, por qué no se le hace mantenimiento a esas camas, sobre personal. En este caso, el personal se refiere a los turnos, a las guardias. Acuérdense que un hospital trabaja las 24 horas del día, ahí no hay son 3 turnos, ¿no? En la oficina logística tiene que ver mucho con las compras. Como ustedes escucharon en el video, la enfermera se quejaba que compran camas y al poco tiempo se malogra, cosa que antes no, antes las camas eran de fierro o de acero y duraban pues mucho tiempo, ¿no? Y la oficina estadística que proporciona toda la información referente a las historias clínicas, a la información sobre los análisis, los procedimientos, ¿no? Y también vemos indicadores de consultorios externos, de emergencia, hospitalización, centros quirúrgicos. Entonces es una información relevante que se ha hecho de enero a julio, o sea, el primer semestre, ¿no?
La siguiente, por favor. Dentro de información relevante, tenemos varias información. Se hizo un promedio de la estancia de turnos en el área de consultorios externos, ¿no? Es decir, mañana y tarde. Yo les digo la pregunta a ustedes, ¿por qué no el hospital, los consultorios atiendan de 6 a 9 o 10 de la noche? Porque hay capacidad instalada muerta. Ustedes van a los hospitales, cualquiera, vayan, hay unas colas 5 de la mañana para conseguir turno, ¿no? Entonces, ese es un problema a nivel nacional. Entonces, ahí hicieron un análisis de enero a julio y más o menos la utilización de consultorios de 1.2 a 1.7. El promedio sale 1.4. En verdad debía ser 2 puntos. O sea, la capacidad instalada no lo están utilizando al 100% los consultorios. Bajemos la siguiente gráfica. Entonces, los indicadores de evaluación hospitalario, ¿no? Ahí tenemos algunos indicadores. La utilización de consultorio tiene que ver el concepto, relación de uso de funciones físicas, el objetivo, conocer el grado de utilización de los consultorios externos, tiene que ver el número de consultas médicas, número de consultorios físicos, los datos, o sea, los indicadores manejan datos, ¿no? La periodicidad, esa evaluación es mensual, la interpretación, dice que en consultorios externos cada turno tiene un tiempo de 4 horas, que no debe ser 4 horas, debe ser 8 horas o 6 horas. O sea, no lo utilizan al 100%. ¿Por qué? Los médicos, como todos los profesionales de salud, ingresan 7 de la mañana y tienen que estar 8 de la mañana en consultorios, pero en la práctica no sucede así. 8:30, 9 de la mañana están atendiendo a los médicos. Y los médicos deben terminar a las 2 de la tarde su consulta, no lo terminan a las 2, lo terminan a la 1 porque se van a su refrigerio. Entonces es una realidad cuya interpretación la contabilidad encuentra que solamente 4 horas trabaja. Entonces, ¿qué hacen de 8 a 9? Algunos toman desayuno, otros están con los proveedores, con los visitadores médicos, otros se van a piso, a consultorio a ver unos pacientes. Y al final, las personas que, como ustedes, están 5 o 6 de la mañana, recién a las 8:30, 9, son atendidos. ¿No? Entonces, el estándar propuesto debería ser 2 turnos, ¿no? Mañana y tarde, ¿no? Entonces, pero no se utiliza al 100%. Ahí que los indicadores, un turno y medio más o menos hacen. En la siguiente gráfica hay otro hallazgo. Durante este periodo de primer semestre, suba. Durante las camas hospitalarias desocupadas, imagínense jóvenes en plena pandemia, ha habido permanencias y desocupación de camas. Entonces el intervalo de sustitución de camas es de 2.5 días, más o menos es un indicador, ¿no? El promedio, ahí dice 2.9 el día, ¿no? Entonces ingresan pacientes y salen pacientes. Entonces, siendo el máximo esperado un problema de situación de un día. Ya, baje la siguiente, por favor. Vamos a hacer el gráfico ahí nomás. Ya. La productividad hora médico en consultorios externos. ¿No? El intervalo de sustitución de camas, más o menos es un promedio de 2.9. ¿No? 2.9 pacientes. ¿No? O sea, en un día se van de alta 3 pacientes, más o menos un promedio. Ya. Entonces el estándar es 6, 1 a 6. O sea, no conviene que esté mucho tiempo el paciente hospitalizado porque ya el médico no es capaz de solucionar ese problema. Entonces hay unos estándares, ¿no? Entonces vamos a ver el intervalo de sustitución de cama. Baje, por favor. Y así bajando, vamos a ver el otro gráfico. Ahí. El intervalo de rendimiento de camas fue de 2 pacientes, ¿no? Más o menos sustitución. Es decir que debería ser 4, entonces solamente un promedio de 2.5. Es decir, si ustedes se van a operar del apéndice o se van a operar de una cirugía, entonces en el hospital Loaiza hay 2.5. Es decir, ponle 3. O sea, 3 pacientes que se van de alta
y ustedes ustedes 3 cupos nomás hay ahí, para un consultorio, para una especialidad, ¿no? Cosa que es muy bajo, dada la demanda, ¿no? Lo normal, el estándar es 4 al mes, ¿no? Es un promedio de diario y mensualmente es un promedio de 4, puede ser 10, puede ser 3, pero ahí en el Loaiza es 2, casi 2, o sea, muy poco, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Siga, por favor, bajando. ¿Qué más tenemos en los siga bajando. Vamos a la gráfica, las estadísticas ahí. Rendimiento de sala de operaciones, ¿ya? De 80 a 100 personas al mes entran. Jóvenes, es muy poco. Lo normal es que 10 a 15 personas sean operadas en un solo día. En un mes, casi uno, mira, en un mes más o menos 40 sería más o menos un paciente y medio que se opere un día. Y acuérdense que en sala de operaciones hay 4 o 5 salas de operaciones. Una sala de operaciones para partos, para cirugías, otra sala de operaciones para pacientes oncológicos, para pacientes pediátricos o de niños. Entonces el promedio dice es en un mes 58, y digamos que sea 60. Si son 60, es decir que en un día se operan 2 personas. Y miren cuántas personas se mueren o dejan de ser operados porque dicen, no, el médico no hay cupo, está lleno, ¿no? Entonces a veces los médicos nos quieren operar por muchos factores. Pero es una triste realidad. Después de la pandemia, la gente no iba a los hospitales solo por COVID, entonces terminó ese proceso y las colas eran inmensas, ¿no? Incluso habían 300 personas del SIS, el Sistema Integrado de Salud, para operarse de una apendicectomía o una litiasis o cálculos. 300 personas esperando, ¿no? Y mira que ellos operan en un mes 40 personas, más o menos un promedio de 2 personas por día. Es una desgracia, o sea, ¿no? O sea, no tiene nombre eso, ¿no? Siga, por favor. Sigue bajando. Otro hallazgo, durante este periodo, porcentaje de cirugías suspendidas, mira, un 13, un 8, 9, un promedio más o menos 7, 8% se suspende. ¿Por qué se suspende la cirugía? Yo lo voy a mencionar algunos de los tantos, porque son muchos los factores. A veces a la operación está ocupado, hay mucha demanda y hacen la programación para que se operen y no hay un producto que se llama el sevofurano. El sevofurano es un frasco que es un gas que le ponen para que el paciente se duerma y lo operen. Si no hay esa sustancia que logística a veces no lo compra, o a veces los médicos se lo roban, se llevan a sus clínicas o sus centros de salud, y a veces no hay ese elemento. Otro factor a veces es porque los equipos a veces están descalibrados, se malogran, o tienen el riesgo que no están funcionando bien. Se suspende la operación. Otro es porque el paciente no llegó a comprar los medicamentos, le dan una lista, váyase, porque cuando son del SIS, es gratis, pero no todos los medicamentos se encuentran. Por ejemplo, las suturas, los hilos, a veces no hay, ¿qué más le piden? Anestesia de repente, ¿no? Anda, vaya a comprarse. A veces el paciente, como son pobres, no llegan a completar, entonces el médico suspende la operación, ¿no? Entonces les echa alguno de las causas, ¿no? Entonces, o a veces el médico no viene. El médico llama y dice, no voy a poder ir porque tengo un problema en la clínica o qué sé yo, no tiene un problema. Y las operaciones se suspenden, porque realmente un médico 2 o 3 operaciones hace al día. Entonces las cirugías suspendidas ahí más o menos un promedio de 8% del 100%, ¿no? Miren, es muy alto, no debía haber suspensión de cirugías. Baje, por favor, siguiente. Esos son algunos hallazgos que debe encontrar la Contraloría. Ahí dice, a veces dice, porcentaje promedio de la tasa de cesáreas, ¿no? En el hospital no debe haber cesáreas, todos los partos deben ser naturales, porque una persona, una señorita que está gestando, al 4.º mes ya tiene sus controles, hace sus terapias, hacen ejercicio para que la dilatación sea normal y pueda nacer el bebé, ¿no? Incluso le ponen hasta lidocaína, anestesia, para que el parto normal no sea doloroso.
Entonces, ¿qué pasa? Los médicos, los obstetras y los ginecólogos ven que la persona, la dilatación está dentro del rango de necesidad, parto normal, ¿no? Todo el mundo quiere parto normal, los obstetras, los enfermeros, todo normal. Para mí, no, cesárea. ¿Por qué? Porque a veces es muy complicado, ¿no? Se puede complicar, entonces van al corte, que le dan el corte, ¿no? Entonces, mira, las cesáreas antes era mínimo, ahora son casi del 100% de 100 personas, 50 son cesareadas. Ahí, en este caso sería 55 cesareadas. No debía ser, ¿no? Entonces, tiene su pro y su contra, ¿no? Porque algunas personas que son cesareadas a veces se complica, un shock traumático, algunos son epilépticos, son alérgicos a las medicinas y se complica el parto, ¿no? Y ahorita no hablo de la tasa de mortalidad de bebés porque también es un poquito alto, ¿no? Y muchas veces las mamás tienen problemas de calcio, son, una palabra, tienen bajas vitaminas por un tema de alimentación, entonces a veces la cesárea no es buena, ¿no? Entonces pueden morir hasta desangrados. Entonces ahí es preocupante porque la tasa de cesárea ha aumentado un 55%. Y no solamente es en todos los hospitales. La siguiente, por favor. Estamos terminando. El porcentaje de infecciones intrahospitalarias. Bueno, ahí más o menos es 0.7%, aunque no debe haber. La mayoría de personas, yo diría el 90% de las personas de tercera edad, cuando van a un hospital, se mueren porque son contagiados por bacterias, por gérmenes, por patógenos. Infecciones intrahospitalarias quiere decir que el paciente se contagia, ya sea de una TBC, de una neumonía, tanta bacteria que como los ancianitos, las personas de tercera edad están débiles, se mueren. Una de las causas de muerte, de mortalidad, son las infecciones intrahospitalarias. En este caso, post pandemia, mira, recién, como ha habido mucha mascarilla, muchos lavados, todo eso, está en un 1.3%, o sea, es relativamente bajo, ¿no? Porque en la actualidad es un poquito más alto. En la actualidad llega a 25 o 30%, las infecciones intrahospitalarias. Baje, por favor. ¿Qué otro indicador? Ahora vemos las situaciones adversas. De todo lo que han encontrado, vamos a ver las situaciones adversas, ¿no? En las situaciones adversas, por ejemplo, habla que el 60% de los grupos electrógenos se encuentran inoperativos. ¿Qué son los grupos electrógenos? Cuando hay un apagón, un corte de agua porque a veces los grupos electrógenos son máquinas que suplantan la luz, generan energía, luz, y hacen pues, que funcione, pues, ante un apagón, imagínate un apagón en sala de operaciones, el paciente muere, ¿no? Porque se apaga todo. En este caso, los equipos tienen automáticamente sin el grupo electrógeno. Igual el grupo electrógeno genera agua para que el agua circule en las cisternas, agua fría, agua. Entonces ahí encuentran, como son varios grupos electrógenos, porque el hospital lo es inmenso, el 60% de los grupos electrógenos se encuentran en operatividad de malogrados. Baje, por favor. Entonces, mira, ahí tienen como 15 grupos electrógenos para UCI, para medicina, para el banco de sangre. Imagínense que están sacándote sangre y se apagan las máquinas. Entonces, es preocupante eso, ¿no? Entonces, mire, es la parte de servicios generales. Siga, por favor. Ya. Siga bajando. Ahí está. Ahí habla sobre el grupo electrógeno, el reglamento de salud que debe haber, etcétera, la ley de salud. O sea, la parte normativa que sustenta y fundamenta ese hallazgo. Otro, el servicio de emergencia no cuenta con cuartos aislados, generados por riesgo de transmisión de enfermedades intracontagiosas al paciente y al personal asistencial. Esto es preocupante, jóvenes, porque mira, se ha dado casos, compañeros míos de trabajo y amigos personales que pasan por emergencia y no se dan cuenta que el paciente que está ahí tiene tuberculosis. La tuberculosis se da recién cuando le hacen la prueba de esputo. Cuando uno va tosiendo, no sabe qué tiene, no hay un cuarto de aislado, deberían aislar al paciente, ¿no? O que está con COVID, lo deben aislar. En este caso, casi la mayoría de hospitales no tenía, antes de la pandemia,
un cuarto de aislados. Entonces genera transmisión de infecciones intrahospitalarias, sobre todo la tuberculosis, ¿no? Entonces eso advirtió que es un daño para la salud. Y hay una norma técnica de salud que habla, pues, ¿no? Que el cuidado del paciente y del personal. ¿Qué más? Siga bajando. Hay otra ausencia de un sistema de llamado al paciente, ¿no? Por ejemplo, usted ven ahí el paciente sentado. Señorita, por favor, enfermera, pásame la chata. La chata para que pueda orinar, ¿no? O señorita, por favor, quiero ir al baño, ¿me puede ayudar? Y a veces la enfermera está viendo a un paciente y no escucha. Entonces debe haber un botón o un intercomunicador para el sistema de llamado al paciente, ¿no? Y también para el familiar. A veces está malogrado ese megáfono. Dice, paciente familiar de la cama 22 del paciente Suárez, por favor acercarse a sala de operaciones para que reciba a su paciente, ¿no? O le pide medicamento. A veces no hay, sale la enfermera y grita, ¿no? Entonces, ese es un problema también, que no hay un sistema de llamado al paciente, ¿no? Que es muy, muy delicado. Siga, por favor. Otro, el 30% de las salas de operaciones se encuentran inoperativas, generando riesgo de atención. O sea, se encuentran inoperativas, quiere decir que se encuentran malogrados. Por ejemplo, la lámpara cialítica, si no hay lámpara cialítica no pueden operar. Se puede operar con un celular, le ponen la luz y la enfermera puede agarrar. En verdad sí lo pueden operar, pero los médicos a veces son muy caprichosos y dicen, no, está malogrado, no lo hago, porque tampoco quieren riesgos, ¿no? Otros inoperativos también es la parte de los equipos. Los equipos a veces tienen que ser esterilizados. Cuando un equipo sale de sala, tiene que entrar esterilizado, es decir, que no tenga nada de germen. A veces no están y se suspende la operación. Están inoperativos muchas veces porque los equipos están malogrados o no hay las condiciones físicas, de repente no hay aire acondicionado, no hay sistema de ventilación, etc. O están en refacción y mantenimiento. Entonces, ahí habla más o menos de las... Mira, Loaiza tiene jóvenes 20 salas de operaciones. 20. Otros, en donde yo trabajo en el Hospital de Santa Rosa, tenemos solamente 8. Ellos tienen 20. De los 20, solamente 14 están operativas y 6 están inoperativas. Entonces, ahí es responsabilidad de servicios generales y logística y también del jefe de sala de operaciones por no informar a tiempo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Mientras que informa que el equipo está malogrado para que venga el proveedor a arreglarlo, demora más o menos entre 15 a 30 días. Porque tiene que haber un proceso logístico, ¿no? Del momento que mandas tu requerimiento, se hace estudio de mercado, se cotiza, se manda a los proveedores por el menor precio sale uno, se le adjudica y se le envía una orden de servicio para que... Y eso mínimo 15 días. Y en 15 días mira cuántos pacientes pueden morir o no operarse. Entonces por eso siempre se hacen mantenimientos preventivos y correctivos antes que pase todo esto. La siguiente, por favor. Bueno, ahí habla del reglamento, las evaluaciones de calidad, los informes de control que hacen de mantenimiento. Ahí dice, a la fecha existe 437 pacientes que están en la lista. Miren, en el Hospital Santa Rosa yo le dije eran 300. Acá, mira, son 437 personas que están en la espera de la lista para ser operados. Y acuérdense, cuando pasan los 30 días, usted se hace su historia de hemograma, de sangre, glucosa. Esos resultados en 30 días, si no se opera ya no sirven, porque el médico no va a operar pues, sobre los resultados que son hace 30 días. Si es más fresco, si es el mismo día, mucho mejor. Cuando los exámenes pasan los 30 días ya no te sirven. Por ejemplo, en otorrinología. Entonces, mire, lo más demandado en Loaiza es el otorrino, ¿no? Problemas respiratorios. Cabeza y cuello, 72% de pacientes que están en la espera. Urología, obviamente es un problema de próstata, operaciones, 71 personas.
¿no? Traumatología, que son accidentes, fracturas, luxaciones, operaciones quirúrgicas con pernos o prótesis, 62. Neurología, problemas de la cabeza, operaciones que son bien complicadas, 46. Cirugía de tórax o cardiovasculares, ¿no? Que son operaciones muy complicadas del corazón, problema, entonces en 34. Cirugía general, en forma general son 26. Cirugía vesicular, es decir, de la vesícula, 12. Total, 437 personas en espera para ser atendidos. No. Baje, por favor, baje despacio. Ahí está el criterio, que es la norma, la condición, la causa y el efecto, ¿no? Siguiente, sigue bajando. Otro, durante el periodo de enero a julio se programaron 36.057 horas médico en consulta, lo cual representa el 16% de horas médicas. Es decir, mira, jóvenes, no se programan al 100%. Es decir, la norma pide que cada médico debe atender 20 personas diarias. Y no le ponen 20 personas. Más o menos le ponen un 16%, ¿no? del total de sus horas. Baje, por favor, mira, las horas no programadas en consulta externa, entonces es muy alto, ¿no? Ahí están, total de horas programadas y horas no programadas. Entonces, a veces el jefe del servicio con su secretaria se coluden, ¿no? No hay que cargarle mucho a los trabajadores, hay que ponerle pocas atenciones de los pacientes. Entonces, en su rol, en el momento que hacen el triaje a través de estadística, entonces el jefe de servicio dice, no hay que ponerle 100%, poco menos, ¿no? Para que el médico no se sienta muy cansado, muy angustiado. La siguiente, por favor. Bueno, esto es igual, diferentes servicios, no entra mucho al detalle, baje. Ya, y finalmente se produjeron 96.427 atenciones de pacientes en consultorio externo, ¿no? Con un total de 395 médicos. Si tú divides, que sean 100.000, baja la siguiente gráfica. O sea, usted divide así el cálculo, mire, en un mes son, que sean 100. 100 divide entre 30, más o menos, ya que sean 3 a 4 personas diarias, ¿no? Atención. Entonces es muy poco, ¿no? Horas médicas por consulta no son las 8 horas, solo son 4 horas que trabajan, ¿no? La cantidad de médicos en consulta están ahí y la productividad es muy baja, entonces hay máximos y mínimos. Entonces, en resumen, no están trabajando al 100%, ¿no? La productividad de los médicos para atención de los pacientes, ¿no? Y eso pasa en muchos hospitales. La siguiente, por favor. No más. Bueno, el tiempo de referencia al consultorio en minutos. Ahí está, mira, hay más que cuando usted va a un hospital, a veces ha atendido usted 3 minutos. Señorita, ¿qué viene? Doctor, me van a operar. ¿Qué cosa tiene? Va anotando. Ya, esta es la receta y vayas. Entonces, hay un reglamento que establece los indicadores. Entonces, lo mínimo que un paciente con médico debe ser 15 a 20 minutos. Acuérdense, cuando van al médico, doctor, ¿por qué me voto tan rápido? Porque el médico tiene que no solamente preguntarle, también tiene que ver sus historias, sus resultados, sus análisis. Usted tiene esta enfermedad, ¿dónde? Tiene los informes, entonces el médico tiene más argumentos para poder diagnosticar. Entonces, miren, ahí ves hospital nivel 2.1, 3.1, en Loaiza es 3.1. Minutos por paciente, al médico tiene que tener 15 a 20 minutos, porque está de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sobrado ya tienen sus 20, 30 pacientes. ¿Qué pasa en la vida real, jóvenes? Los atienden rápido, ¿no? Porque se deshacen ya, que venga el siguiente y el otro. Entonces, cuando uno va a ser operado, el médico tiene que estar bien, el médico de consulta tiene que estar bien empapado de su enfermedad para poder curarlo, pues, ¿no? Porque si le dicen, ampute la pierna izquierda cuando en verdad no es la izquierda, es la derecha.
Entonces ha pasado en el hospital Carrión, en el Callao, una amiga, una colega, a su papá le amputaron la pierna estaba mal, la pierna izquierda, le amputan la pierna derecha. Al final tuvieron que amputarle las dos piernas. Entonces, para que no haga la denuncia, porque si hubo denuncia, entonces hicieron una decisión colectiva, como el señor ya no trabaja y su hija estaba sin trabajo, le dieron trabajo a su hija, un trabajo ahí de por vida en ese hospital, para que pueda tener un ingreso más la familia, ¿no? Entonces llegaron a esa negociación colectiva entre la familia y el hospital. Pero no ha pasado eso. La siguiente, sigue bajando y que terminamos. Bueno, la productividad en consultorios externos, también ustedes pueden abrir la productividad, es muy bajo, ¿no? Un promedio de 6 a 7. ¿No? Lo normal es de 3 a 4 y solamente llega a máximo a 2. ¿No? Siga, por favor, bajando. Bueno, esa es la productividad de los hombres. Va a ser un promedio de 3 pacientes por hora. Divide 20 minutos. Bueno, es el mínimo esperado. Sigue bajando. Ahí está el criterio, la causa, la consecuencia. Sigue bajando. Acá vemos las emergencias. ¿No? Se encuentra un promedio de 5 veces más congestionadas. Las emergencias sí, se encuentran congestionadas 5 veces más, porque en la emergencia existe una ley de salud que nadie puede negarse a ser atendido. Si usted va a un hospital por emergencia, el médico le puede decir, no, usted está bien, regrésese, ¿no? Tiene usted derecho a que le hagan sus análisis para poder comprobar. Entonces las emergencias siempre paran llenas. Ya ahí dice que existe un promedio de 5 veces más congestionada del estándar, ¿no? Eso sí, mira, la cantidad de pacientes, 10.000. Un promedio de 13.000 pacientes que son atendidos, ¿no? Por emergencia. No, entonces es muy, muy complicado ahí. Siga bajando, por favor. Siga bajando. Siga bajando, baja. Ahí, por ejemplo, durante el mes de enero-julio de 2022, la estancia en sala de observación de emergencia es de 2.8 días promedio. O sea, casi... La estancia de observación quiere decir que cuando una persona es operada o antes de ser operada le manda a una sala de observación. ¿Es una sala de espera o es una sala de reposo? ¿No? Porque ahí, cuando lo operan, tiene que pasar la anestesia para no vaya a ser que llegue a su cama y comience a convulsionar o tener enfermedades. Entonces, siempre hay una sala de espera. Sigue bajando el siguiente gráfico. Hay un promedio, ¿no?, de 2.8. ¿No? El porcentaje de pacientes de sala de observación en estancias han sido mayores de 12 horas. Entonces, 12 horas es mucho. Generalmente en sala de observación espera debe ser 1 a 2 horas. A no ser que sea una cirugía complicada que demore 3-4 horas, puede estar más tiempo. Pero mire, dice el porcentaje de pacientes se van en la estancia 12 horas. Y 12 horas es capacidad instalada, pues mucho. Entonces, por eso que también no hay una buena sala de operaciones para ocupado, ¿no? Porque están esperando, así como los carros que esperan en la cochera para ser lavados, algo similar, ¿no? Sigue bajando, por favor. Ahí está la documentación que sustenta todo lo que le estoy hablando. ¿Ya? Y las conclusiones. Durante la ejecución de la orientación de los oficios que se han cruzado al Hospital Loaiza, hay 10 situaciones adversas. O sea, 10 negligencias, yo diría negligencias, que afectan el normal proceso del desarrollo de la institución. Es decir, que los pacientes están desamparados, están a suerte de nada, ¿no? Eso es como funciona, son 10 situaciones adversas. Y ahí viene la recomendación. Entonces se ha cruzado oficios de diferentes áreas, a la Dirección de Calidad, a la Dirección General, a las áreas que adopten acciones preventivas y correctivas en el marco de su competencia y obligación en la gestión institucional. ¿Qué pasaría si no se cumplen las recomendaciones? Cuando hacen una segunda inspección, ya viene una acción penal porque atenta contra la salud
Y en la parte administrativa puede haber una acción civil, ¿no? Usted se imagina la cantidad de denuncias que hay a veces en los hospitales, y a veces la prensa no se sabe, pero a veces hay muchas negligencias, entonces pacientes que entran sanos salen muertos. Y pues justamente la Contraloría trata de evitar eso, ¿no? Entonces hay recomendaciones que se hacen. Entonces les he pasado así a grosso modo un informe, ahí están las firmas digitales, ¿no? Entonces cuando el director y los funcionarios reciben esta información, tienen que levantar esas observaciones. La Oficina de Gestión de Calidad, San Marcos tiene un área de calidad donde tienen su certificación internacional de la ABS, una consultoría. Entonces ellos hacen un monitoreo de todos los procesos para que los procesos de matrículas, todos los procesos administrativos y educativos sean ágiles. Igual en el sector salud hay indicadores, hay reglamentos, normativas, hay directivas y hay reglamentos de salud para que se cumplan, ¿no? Entonces la Contraloría son varias personas, son como 5 personas que mandan ese oficio, ese informe o dictamen para que la alta dirección, en este caso del Hospital Baiza, levante sus observaciones, ¿no? Entonces ahí hacen un acta, se vuelven a juntar, hacen un acta de compromiso y le dicen, ¿en cuánto tiempo usted cree que me puede levantar? ¿30 días, 20 días? Entonces quedan un acta y vuelven a hacer, de nuevo a ver si realmente ya se ha reducido todo eso, ¿no? Otro indicador es, van al libro de quejas y ven las denuncias, ¿no? Existe la Superintendencia de la Salud, también ellos reciben denuncias sobre las colas altas para hacerse una ecografía o una tomografía, entonces por eso actúa también la Contraloría de oficio. Entonces les he pasado un informe real para que ustedes vean lo complejo que es. Esos son los apéndices que viene a ser los anexos, la documentación, ¿no? Como los anexos más que nada, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, lo tan complicado. Hemos tocado solamente los AISA, imagínense cómo estará Cayetano, cómo estará otros hospitales, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes vean la realidad, ¿no? Si usted va a un hospital, están temprano haciendo cola, eso no debe haber cola ya. Deberían ser las citas virtuales, las historias deben estar digitalizadas, que más usted se entra a una intranet y ven su resultado de su historia clínica, de sus análisis, ¿no? Y es más, ustedes entran a la IA, a la inteligencia artificial, AMI, hay un programa que se llama AMI, si sacan una placa, usted saca una placa, esa placa digitalizada le dan, lo suben a internet, al programa AMI, que es gratuito, y le hace un diagnóstico de su pulmón, de ese rayo X, de esa placa, más preciso que un médico, ¿no? Ahora la inteligencia artificial hace todo eso, ¿no? O la telemedicina, ¿no? Entonces miren lo tan importante que es las auditorías. Así como el médico es a la persona, ustedes son a las organizaciones, a las empresas. Lo que yo quisiera con el trabajo que les he dejado, de repente no hacerlo, ¿cómo le puedo decir? Tan real, pero sí que se acerque pues a la problemática. Usted puede identificar, ¿no? La problemática, identificar algunos hallazgos, 1, 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, el problema ya lo tienen ustedes, porque han hecho la dinámica y pueden cambiar también de problemas siempre y cuando lo justifiquen. Tienen la problemática y comienzan a ustedes a desmenuzar, ¿no? Si es un problema de desmotivación del personal, ahí tenemos desmotivaciones físicas, tangibles, desmotivación por muchas razones, ¿no? Entonces, a veces el sueldo, a veces es el ambiente de trabajo, a veces son los compañeros de trabajo que desmotivan, o muchas veces la desmotivación se viene de la alta dirección, porque no hay un programa de incentivo laboral, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy ha sido el día del empleo público a nivel nacional. Entonces no han dado nada, solamente una diploma de gracias y punto, ¿no? Entonces eso hace que el personal se desmotive, ¿no? Entonces son detalles tan importantes que a veces no se toman en consideración. El día de ayer hablaba con una colega que me decía de Puno, tiene una empresa y me dice, licenciado, no tenemos presupuesto. Yo le digo, a nosotros nos han dado 300 soles para capacitación
para todo el día, para todo el año. ¿Y cómo hago yo que no nos han dado nada? Yo le digo, fácil, ustedes hagan convenio con universidades o institutos o alianza estrategia con empresas y le den la capacitación y ustedes contraprestación de servicio, ¿no? Por ejemplo, el hospital puede ser un convenio con San Marcos. Yo sé que San Marcos tiene su clínica. ¿Cuál es la contraprestación? Que los pacientes que son universitarios, personal administrativo y docente, se le cobre el 50% de los gastos en su atención y en contraprestación la universidad de cursos y capacitación en forma gratuita. Ambos ganan. Entonces, esa es gestión, le dije. Lo que tienen que hacer es mandar cartas, pedir alianza estratégica o convenios, ¿no? Entonces, es una forma, una salida. También para la motivación o desmotivación, ¿no? Si hay una desmotivación, de repente un abrazo o darle días libres al personal, que es mucho, yo creo, ¿no? Entonces, son algunas estrategias que se tienen que aplicar, ¿no? Y esas a veces no están en los libros, ¿no? Pero sí, siempre es bueno consultar, preguntar a sus compañeros, sus amigos, amistades, cómo solucionar el problema de presupuesto, ¿no? Entonces es muy importante. Ya, entonces, ahí estamos viendo este primer caso. Quería preguntarles cómo va con sus avances. ¿Alguien ha avanzado algo? Porque yo recién les he pasado el esquema. Ya, entonces lo que voy a hacer, les voy a dejar el día de mañana para que ustedes se reúnan virtualmente o físicamente y avancen su caso. Ya, el día de mañana es cumpleaños de mi señor padre. No creo poder hacer clases. Yo de repente lo recuperamos, aunque no estamos atrasados. Le dejo el día de mañana, viernes, fin de mes, para que ustedes se reúnan y a partir del a partir del jueves y viernes, ya veamos algunos ejemplos que me lo presentan ustedes y lo voy a ir mejorando, comentándoles qué cosas faltan, así como ejemplos. Porque ya fui a hablar con la coordinación académica, no va a haber examen final, va a ser el trabajo que ustedes van a presentar. Ya ese trabajo, la presentación va a ser su nota del examen final. Ya, joven, entonces quisiera que ustedes lo hagan. Incluso pueden simular, esto es un video, ¿eh? Simular un video y pueden hacerlo, documentaciones, manuales, directivas, qué sé yo, ¿no? Esto es lo que se va a implementar. Como es el área de recursos humanos, realmente tiene que ver mucho con el reglamento interno, con los manuales de procedimientos, el cuadro de asignación del personal, el manual de relaciones y funciones, el reglamento interno, ¿no? Que a veces no hay. Y como recomendación ustedes pueden decir que tiene que hacer, ¿no? Trabajen con la espina de Ishikawa una vez que tienen el problema para que vayan desmenuzando las causas y las consecuencias del problema, ¿no? Y hacer las recomendaciones. Y utilicen metodología, utilicen lo que han aprendido ustedes en la tesis. Puede ser la observación, puede ser la entrevista, una entrevista a los funcionarios o a las personas, o una encuesta al personal, ¿no? Para poder materializar el hallazgo. Ustedes van a encontrar indicios, supuestos, y una vez que ustedes comprueban esos hallazgos, ya no son indicios, sino ya son evidencias. Y le va a servir como respaldo en su investigación. Ya, bueno, ahí nomás nos quedamos. Si habría alguna pregunta para que el grupo siguiente exponga. Ya, en las exposiciones también va a haber una nota, les dije, muy aparte. Ya, quisiera que por favor, si alguien no ha expuesto o no va a exponer, tiene problemas, me avisa con tiempo. Ya, igual yo lo voy a llamar pues yo tengo la lista de los que han expuesto y le voy a llamar. ¿Por qué Juan Pérez no expuso? Profe, sí he expuesto, se me puede haber pasado, ¿no? Entonces, cualquier inconveniente que tengan en la exposición me hace. Entonces vamos a dejar al grupo que les toca exponer. Ya creo que faltan 3 grupos y terminamos con las exposiciones y empezamos ya con las presentaciones de trabajos, el desarrollo de los casos, el asesoramiento, ¿no? Para poder ir perfeccionando su informe.
Y el informe no termina, también hay que hacer una ficha técnica. Una ficha técnica es una hoja de un resumen, que es muy sencillo, que también lo tengo, pero ese es al final. Ya. Entonces, no sé si estará listo. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, justo estamos por exponer. Somos el grupo 6. Ya, como recomendación, todos tienen buena nota en exposiciones. Traten de no leer, traten de ser así como su compañera Kimberly, como muchos de sus compañeros que han expuesto bien, sea menos, ¿no? Que sea una exposición muy didáctica, sencilla, porque la idea de esto es compartir experiencias. Mira, el tema es hermoso, herramientas de autoría, yo creo que eso, la esencia del curso está ahí, ¿no? Yo creo que yo llegué a exponerle a ustedes metodología, si no la próxima clase yo les expongo metodología, pero las herramientas de la autoría son muy importantes, porque eso son las técnicas, el actuar en la praxis en sí de lo que ustedes van a encontrar, ¿no? Cuál es el proceso metodológico. Entonces lo voy a dejar a sus compañeros, ya para que expongan, pero todavía no pasen, voy a tomarle una foto a los nombres. Me comentan Giancarlo, ¿en ese orden van a exponer? Bueno, si desea, le comento el orden, profesor. Ya, no, solamente cuando van a exponer, me dicen su nombre y su apellido, nada más. Sí, no se preocupe. Ya, adelante entonces. Bien. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan Franco Cier Torres. Soy el tercero que está en la lista. Vamos a hablar justamente, como bien dice usted, en las herramientas de la auditoría y la gestión de su proceso metodológico. Para esto, justamente quiero comentarles en que tomar un poco de contexto, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vivimos en un entorno empresarial que existe y que exige también lo que son los resultados, eficiencia, una mejora continua. En ese contexto, las organizaciones ya no solo dan el paso de operar, ¿no? Ellos van más allá, dan un paso más allá, es que también quieren evaluar continuamente para qué, para poder detectar qué están haciendo bien, qué pueden mejorar. Y justamente estas herramientas son las que nos permiten ver de manera objetiva y estructurada lo que se puede hacer, ¿no? ¿A través de qué? De la auditoría de gestión. Entonces, vamos en la siguiente diapositiva y es que les voy a mostrar a Enrique Benjamin Franklin. ¿Quién es este personaje? Es el autor de Auditoría Administrativa, ¿no? En la siguiente vamos a ver una cita de lo que él muestra en esta obra, pues, ¿no? Dice que es tal cual un examen integral, sistemático e independiente de una organización, con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia y economía con la que se gestionan los recursos, procesos y resultados. Aquí, ¿qué podemos detallar? Es que no solo se enfoca en el cumplimiento como auditoría financiera, sino que cómo se está gestionando una empresa o un área específica, ¿no? También evalúa el desempeño con indicadores, se puede evaluar también con entrevistas, observación, encuestas, etcétera. También, claro, la auditoría no solo sirve para el cumplimiento, sino también sirve para gestionar, proponer mejoras y optimizar tal cual la toma de decisiones, ¿no? Y es que vamos a ir un poquito más al fondo en la siguiente diapositiva, y es que nosotros como área de talento humano, o como se les llama en otros lados como gestión humana, la importancia de la auditoría es clave. ¿Por qué? Aquí hemos puesto 6 puntos, ¿no? Que son la mejora del desempeño organizacional, ya que permite identificar los cuellos de botella, los procesos ineficientes, ¿no? Y las malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si un área se tarda 15 minutos en responder reclamos internos, una auditoría podría revelar cuáles son las causas, ¿no? Falta de personal, a lo mejor, procesos manuales, etcétera. Tenemos también el siguiente punto, que son las tomas de decisiones con evidencia, ¿no? Los hallazgos y recomendaciones permiten justamente que la dirección general tome una decisión basada en datos, ¿no? Que sean más objetivos. Luego tenemos las claves para la mejora continua, ¿no? Una auditoría de gestión no es tal cual un evento puntual, sino que es parte de un ciclo de mejora continua. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí se da también una detección temprana de riesgos, ¿no? Aquí justamente nos permite prever crisis o incluso problemas antes de que escalen.
Luego tenemos el del quinto, que es promover la transparencia y la rendición de cuentas. No podemos también hacernos ilusión en este punto, ya que fortalece una cultura organizacional al mostrar que hay un sistema de evaluación justo y profesional. Y por último, la adaptabilidad de contextos cambiantes, ¿no? Le doy el pase a mi compañero Giancarlos. Sí, buenas noches, profesor. Mi nombre es Jan Correa y bueno, voy a explicar las herramientas de la auditoría de gestión basándonos en el libro de Benjamin Franklin, Auditoría Administrativa. Por un lado, tenemos primero entender qué son las herramientas de la auditoría de gestión de personas. Son instrumentos técnicos y a la vez metodológicos que facilitan o nos facilitan la ejecución de una auditoría, ya que por un lado nos permiten recopilar, también podemos procesar, analizar distinta información de manera sistemática y la cual encontramos en el día a día en una organización. En este caso sería en la que uno audita. Para ello tenemos herramientas operativas, por un lado, y estas herramientas operativas son aquellas que nos ayudan a organizar el trabajo del auditor y con el fin también de sistematizar la ejecución de dicha auditoría. Por un lado tenemos primero lo que es un programa de trabajo, que sería básicamente el documento que detalla las actividades específicas que va a realizar o que se va a llevar a cabo, los responsables, los plazos en los que se van a realizar y los recursos asignados. Y lo cual nos permite planificar la auditoría de una manera más holística, lógica y ordenada. En segundo lugar tenemos lo que es los papeles de trabajo. Estos son archivos donde nosotros vamos a documentar toda la información que podamos recopilar de nuestra unidad de análisis, las observaciones que realicemos, los cálculos, entrevistas que se vaya a realizar e incluso los hallazgos. Estas nos sirven como base para nosotros elaborar los informes finales con el fin de que estos sean objetivos y claros y también cualquier persona pueda verificarlo. Y como tercer punto tenemos lo que es los reportes de avance. Estos son más informes parciales, algo así como cuando en organizaciones se trabaja con sprints. Estos son y muestran el progreso básicamente de cómo se está realizando la auditoría en las diferentes etapas que se ha planificado. El hecho de tener estos reportes de avance nos va a ayudar a corregir si hay alguna desviación y garantizar que podamos cumplir el cronograma que hemos establecido al inicio de la auditoría. Seguido tenemos lo que son las herramientas de diagnóstico. Estas herramientas nos van a permitir conocer la situación actual en la que está la organización o el área que nosotros estamos auditando, con el fin de descubrir fallas, oportunidades de mejora, debilidades que pueda haber en cierta parte de la organización o el área que se está auditando. Y para ello tenemos 3 puntos. El primero que sería las cédulas de análisis documental. ¿Qué son estos? Son formularios que nos permiten registrar y analizar documentos clave que tiene una organización, como lo son los manuales, los reglamentos que pueda tener, las políticas internas y la descripción de puestos que tienen en la organización. Seguido tenemos lo que son las cédulas de hallazgos y evidencias. Estas cédulas nos van a permitir documentar irregularidades que podamos ver, quizá omisiones e ineficiencias que podemos encontrar en los procesos que realiza cierta área o la organización. Y junto, obviamente, con las evidencias que respaldan lo que estamos documentando. Y en tercer lugar tenemos lo que son las cédulas de causas y efectos. Estas cédulas básicamente se relacionan directamente con el problema que nosotros detectamos y los posibles orígenes que este problema puede tener. Por ejemplo, posibles causas, quizá falta de capacitación, puede haber un liderazgo débil, las políticas no están, son inadecuadas o no están actualizadas quizá. Y entonces, ¿qué impactos estos generan en la organización? Esto es lo que nos va a permitir las cédulas de causas y efectos. Y en tercer lugar tenemos lo que son las herramientas de evaluación. ¿Qué son estos? Son instrumentos que nos van a permitir valorar
de dos formas, tanto cuantitativamente y por otro lado, cualitativamente, el rendimiento tanto de personal, de las áreas que hay en una organización y de los procesos que siguen. Para ello, se tiene 4. Por un lado tenemos las cédulas de evaluación de desempeño, que estas son básicamente evaluaciones formales, las cuales se les aplica al personal, porque se puede medir el desempeño allí, y para medir y verificar el cumplimiento de sus funciones y si están llegando a las metas estipuladas. El segundo sería la cédula de evaluación de servicio. Esta nos va a permitir evaluar la calidad de servicio que se brinda en una unidad o área específica. Aquí también se va a considerar la percepción del usuario interno y externo que haya. La tercera son lo que es matrices de indicadores. Estas básicamente son tablas que reúnen indicadores clave con el fin de que nosotros podamos realizar proyecciones, analizar tendencias, ver desviaciones o quizá identificar brechas de rendimiento que pueda haber. Y por último tenemos los tableros de control o como se le llaman dashboard, que sería en inglés. Básicamente son una herramienta visual que nos muestra todos los datos relevantes que se pueda haber recabado, como puede ser datos en rotación de personal, la productividad que pueda tener nuestro personal y o tal vez la satisfacción o cómo se están sintiendo con su entorno. Y estos datos nos lo muestran en tiempo real, lo cual nos va a permitir a nosotros tomar y facilitarnos las decisiones rápidas y proactivas. Ahora le cedo el pase a mi compañera Ruth Torres. Bien, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Soy Ruth Torres y yo les voy a hablar sobre las técnicas de recolección de información. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre 5 técnicas que mencionó el autor Benjamin Franklin en su libro Auditoría Administrativa. Y en la primera tenemos la observación directa, que permite al auditor ver cómo se ejecutan los procesos y comportamientos reales del personal, ¿no? Por ejemplo, durante una visita al área de atención al cliente, el auditor puede observar cómo los supervisores gestionan los turnos y cómo los empleados interactúan con los clientes. De esta manera pueden detectar si se siguen o no los protocolos establecidos, ¿no?, en el manual de servicio. La segunda técnica vendría a ser las entrevistas, que vienen a ser conversaciones con los jefes, colaboradores o clientes internos para poder obtener información cualitativa sobre problemas, actitudes o percepciones. Por ejemplo, el auditor puede llegar a entrevistar a los jefes de área y algunos colaboradores para entender por qué ha aumentado la rotación del personal y de esta manera podría descubrir las causas, ¿no? En la tercera técnica tenemos los cuestionarios estructurados, que vendrían a ser formularios con preguntas cerradas o abiertas para poder obtener información homogénea y comparable sobre aspectos específicos como el clima laboral, la comunicación, el liderazgo, ¿no? En el cuarto punto tenemos la investigación documental, que es la revisión sistemática de archivos, expedientes, contratos, informes o otros registros escritos, ¿no? Por ejemplo, el auditor puede revisar los expedientes de contratación de los últimos 6 meses y podría llegar a descubrir, ¿no?, que tal vez en varios casos no se llegaron a aplicar las entrevistas por competencias requeridas para el procedimiento interno. En el quinto punto tenemos las escalas de medición, que son instrumentos cuantitativos, ¿no?, como la escala Likert, que permiten medir actitudes, percepciones o comportamientos mediante algunos puntajes. Siguiente diapositiva. Bien, en el punto 5 vendrían a ser los indicadores de evaluación para gestión de personal. Aquí tenemos indicadores cuantitativos y indicadores cualitativos. En los indicadores cuantitativos tenemos a la 4, que vendría a ser la rotación del personal, que es el número, ¿no?, de empleados que salen de la empresa en un determinado periodo de tiempo. En el segundo, el índice de ausentismo, que vendría a ser el porcentaje de días, el número de días no trabajados, ¿no?, respecto al total esperado por el personal. En el tercer punto tenemos el tiempo promedio de contratación, ¿no?, que vendría a ser los días que tarda un proceso desde la fecha de publicación de la contratación hasta que el empleado no logre
obtener el puesto, ¿no? Hasta la incorporación a la empresa. En el cuarto punto tenemos la productividad por colaborador, ¿no? Que vendrían a ser los resultados o las metas alcanzadas, ¿no? Por cada uno de los empleados. En los indicadores cualitativos también tenemos 4. En la primera vendría a ser, ¿no? La satisfacción del personal, que es el nivel de conformidad con el ambiente, ¿no? Con los beneficios, con el liderazgo. Esto, por ejemplo, a diferencia de los cuantitativos, ¿no? Puede medirse, ¿no? A través de encuestas, u otro tipo de, ¿no? de mecanismo. En el segundo tenemos el clima organizacional, que es el estado emocional y relacional que se predomina entre los empleados de la empresa. El tercer punto vendría a ser el liderazgo, que es la calidad del liderazgo, ¿no? Percibida en los colaboradores, en los jefes de equipo, ¿no? De cada grupo de trabajadores. Y en el cuarto punto tenemos las competencias del personal, que son las habilidades, los conocimientos y las actitudes, ¿no? Que se observa durante el desempeño. Siguiente diapositiva. Bien, en la segunda parte tenemos lo que vendría a ser el proceso metodológico de la auditoría de gestión. Siguiente diapositiva. Ya, bien, en el primer punto tenemos lo que vendría a ser la planeación, que es la primera etapa, ¿no? Donde se define el rumbo que va a tomar la auditoría y también nos preparamos para lo que vendría a ser el trabajo. Por aquí identificamos 6 puntos importantes. El primero vendría a ser el objetivo de la auditoría, que se establece, ¿no? ¿Por qué se quiere auditar y con qué propósito? Por ejemplo, evaluar el sistema de incentivos del personal. En el segundo punto tenemos los factores a revisar, donde se determinan las áreas críticas a evaluar como el reclutamiento, la retención, la rotación, el liderazgo y el desempeño. En el tercer punto tenemos la investigación preliminar, donde se recopila información inicial para poder conocer el contexto y lograr formular una hipótesis sobre el trabajo. En el cuarto punto tenemos la propuesta técnica, que vendría a ser un documento que resume la estrategia metodológica, las herramientas a usar y el enfoque que puede ser cualitativo, cuantitativo y también los criterios de evaluación. En el quinto punto tenemos el programa de trabajo, que es donde podremos encontrar el cronograma detallado con los responsables, las fechas y los recursos a utilizar. Y en el sexto punto tenemos la asignación de responsabilidades y capacitación del equipo auditor, donde se forma el equipo y se le entregan, ¿no? También las herramientas y la metodología específica que vayan a usar. Bien, le doy el pase a mi siguiente compañera, Vera Chávez. Sí, muchas gracias por el pase. Mi nombre es Vera Chávez y vamos a ahondar acerca un poco más de los siguientes pasos de la metodología. Vamos a empezar por el punto de la instrumentación, que en sí la fase de instrumentación es el punto de partida crucial de cualquier auditoría administrativa, ya que es aquí donde se prepara y se ejecuta las adquisiciones, asegurando que todos los datos que se obtengan sean pertinentes y confiables. Esta fase se subdivide en 3 componentes esenciales: la aplicación de herramientas, la recolección de datos y la validación y supervisión, ya que el éxito de las fases posteriores, que es el diagnóstico y el análisis, depende directamente de la solidez de esta etapa. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar acerca de la fase de la aplicación de herramientas, ya que en este subpunto seleccionamos y preparamos los métodos específicos para obtener la información necesaria para la auditoría. En sí, en el libro se describen estos 4 puntos, que son los cuestionarios, que son herramientas estandarizadas para poder obtener información de un grupo amplio, porque permite recopilar datos cuantitativos y cualitativos de manera estructurada y eficiente. Luego vemos el tema de las entrevistas, que son conversaciones dirigidas para poder obtener información profunda y matizada con los individuos claves, ya que permite explorar temas muy complejos y entender las perspectivas de las personas. Pasamos a la observación directa, que es el seguimiento y registro de procesos o comportamientos en el lugar de trabajo, porque va a permitir verificar la información y entender la dinámica real de las operaciones. Y por un cuarto punto vamos a ver la investigación documental, que es el análisis de documentos internos, pueden ser manuales, pueden ser informes o registros, y externos para poder comprender la estructura formal, política o historial de la organización. En sí, la elección de la herramienta depende de los objetivos específicos de la auditoría y del tipo de información que se busca. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver un poco más acerca de lo que es la recolección de datos.
que una vez que se ha elegido la herramienta, la recolección de datos es la ejecución activa de la fase de la instrumentación, ya que en este paso se aplica sistemáticamente cada una de las herramientas que han sido seleccionadas anteriormente. Se pueden realizar cuestionarios a la muestra de la población definida, se puede realizar las entrevistas al personal clave o se puede realizar la observación directa en lugares y momentos pertinentes tomando notas detalladas o observando, o se puede revisar y organizar la información de la organización extrayendo datos necesarios. Pero lo clave aquí es la disciplina y el rigor, ya que en el registro de la información, cada dato debe ser capturado de forma precisa y organizada, creando así una base de datos o un archivo de trabajo que será la materia prima para la siguiente fase de análisis, que viene a ser la supervisión y la validación. Como podemos apreciar ahí, tenemos la validación en forma de una triangulación de fuentes, que vendría a ser comparar la información de diferentes orígenes. Por ejemplo, lo dicho en una entrevista con lo que indica un documento, o la confrontación de datos, resolver cualquier inconsistencia o discrepancia encontrada dentro de la información, o terminar con la revisión cruzada, que es que diferentes auditores revisen la misma información para poder asegurar la objetividad de la misma. Luego vamos a ver lo que es la supervisión, ya que la supervisión se refiere a la vigilancia constante del proceso de la recolección para poder asegurar que se esté realizando de acuerdo con la metodología establecida y con los estándares que se necesitan, ya que esta va a asegurar que los auditores sigan los protocolos de entrevista, que los cuestionarios se administren correctamente y que la observación sea objetiva, porque va a prevenir el tema de sesgos o errores en la omisión de la información relevante. Tanto la validación como la supervisión son el control de calidad de la fase de la instrumentación porque va a asegurar que estos datos sean robustos y confiables para el análisis posterior. Luego vamos a ver el siguiente paso, que vendría a ser el examen. La fase del examen es sin duda, como diré en el libro, el corazón de la auditoría administrativa, porque es aquí donde la información recolectada es validada de la instrumentación. Esto se va a dividir en dos puntos. El primero, que es el análisis organizacional y cuantitativo, y el diagnóstico administrativo, ya que el propósito de las mismas es que se puedan interpretar los datos de manera que la empresa pueda identificar las fortalezas y sus áreas de mejora. Vamos a empezar primero con lo que es el análisis organizacional y cuantitativo, que implica la comprensión profunda de la estructura de la empresa. Por ejemplo, ver el tema de los organigramas, ver el tema de los departamentos, los procesos, como por ejemplo el flujo de trabajo, la toma de decisiones, o simplemente el tema de la cultura, ver los valores, el ambiente del trabajo y cómo ésta se relaciona con el entorno, ver los competidores, ver el mercado o ver las regulaciones, ya que se va a buscar entender cómo funcionan las cosas en la práctica, las interacciones y los factores que influyen en el desempeño. Ya dado el análisis cuantitativo por su parte, se va a apoyar netamente de bases de datos numéricos, de métricas para poder identificar patrones o tendencias, ya que se van a utilizar los indicadores de desempeño, las estadísticas, las proyecciones financieras o simplemente la eficiencia operativa, ya que va a permitir identificar, por ejemplo, los cuellos de botella en procesos o las ineficiencias de costos o áreas con bajo rendimiento. Y luego, para poder finalizar el tema, lo que son los diagnósticos administrativos, lo he diagramado en este flujograma para poder dividirlo, ¿no? Primero es identificar las fortalezas y las debilidades, que son elementos internos que contribuyen o restan valor al desempeño. Por ejemplo, el personal capacitado versus los procesos obsoletos. Luego vamos a ver el tema de identificar oportunidades y amenazas, que son factores externos que pueden impactar en la organización. Ejemplo, podrían ser los nuevos mercados versus los cambios en las regulaciones. Luego vamos a ver el tema del señalamiento en áreas de problemática, donde vamos a ver el tema de determinar cuáles son los desafíos críticos que requieren atención y dónde se originan, para poder terminar con la conclusión sobre el desempeño, que va a ser evaluar la efectividad, la eficiencia o la economía o la calidad de la gestión administrativa. Este diagnóstico en sí debe ser claro, debe ser conciso y sobre todo debe ser fundamentado con evidencia obtenida en la fase de instrumentación y analizada exhaustivamente. Luego vamos a ver el siguiente punto, que vendría a ser la parte del informe. El informe, que es aquí donde todo el trabajo de la instrumentación, la recolección de datos y el análisis se consolida en un documento formal, ya que su objetivo principal es comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos dentro del diagnóstico y, lo más importante, las propuestas de mejora de dirección de las partes interesadas. Eso se puede subdividir en dos tipos, los tipos de informe y las recomendaciones y las propuestas, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver la gráfica de los tipos de informe, que según el libro menciona 3 tipos, que vendría a ser el informe en general,
que este informe es el más complejo y es el más detallado porque presenta de manera más exhaustiva todo el proceso de la auditoría, desde la metodología empleada, a los hallazgos detallados, hasta todas las recomendaciones. Es ideal para aquellos que necesitan una comprensión total de la auditoría, pero también menciona lo que es el informe ejecutivo, que es una versión más concisa y estratégica, ya que se va a enfocar en puntos más relevantes para la alta dirección, como los principales hallazgos, el diagnóstico general y las recomendaciones claves, ya que su diseño facilita la toma de decisiones rápida y estratégicas. También vemos el tema del informe por temas claves, ya que este tipo de informe se centra en áreas o problemas específicos que requieren atención particular o análisis más profundo. Y es útil cuando se desea abordar la disfunción concreta o que un departamento en particular necesite analizar algún proceso crítico. Y por el tema de las recomendaciones, son 4 puntos principales. La primera, que debe ser clara y concisa porque tiene que ser fácilmente comprensible, no tiene que haber ambigüedades. El tema, que tiene que ser realistas y viables, que se puedan implementar con los recursos y en el contexto de la organización, evitando el tema de las utopías, que sean orientadas a la acción porque deben especificar claramente qué se debe hacer, quién es el responsable de llevarlo a cabo y cómo se medirá el impacto o el éxito, ¿no? Y por último, tiene que ser con un calendario sugerido, debe incluir plazos o fases para su ejecución, lo que va a facilitar el tema del seguimiento, ya que el objetivo final es proporcionar una ruta práctica para que la organización pueda corregir deficiencias, optimizar procesos, aprovechar oportunidades y en última instancia mejorar su desempeño administrativo. Luego vamos a pasar con el último paso, que vendría a ser el tema del seguimiento, que va a ser crucial para poder entender que la auditoría no termina en la entrega del informe, sino que el verdadero valor se materializa cuando las recomendaciones se implementan y generan realmente el cambio que se necesita. Y dentro de este último paso tenemos el tema de la verificación de cumplimiento, las auditorías de seguimiento y los ajustes necesarios. Sí, justo vamos a empezar con el tema de la verificación del cumplimiento, que va a ser donde se va a tener que implicar monitorear de cerca si las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría se están implementando en los plazos y en las formas acordadas. También se va a revisar el tema que si el plan de acción que sugirieron a partir de las recomendaciones se están ejecutando de manera efectiva, y también se va a verificar si se están logrando los objetivos y metas específicas que se establecieron en cada punto de mejora. Luego vamos a ver el tema de la auditoría de seguimiento, que su propósito es evaluar la efectividad real y el impacto a largo plazo de las acciones implementadas, ya que no solo se verifica si se hizo, sino lo que se hizo realmente, si realmente funcionó y si generó una mejora esperada dentro del desempeño. Dentro de esta parte podemos ver los indicadores de desempeño claves, que son los KPIs, y se compara la situación actual con la situación previa a la implementación de las recomendaciones. Y para poder terminar vamos a ver el tema de ajuste seguro, ajuste si es necesario. Aquí podemos tomar acciones a tomar. La primera, si durante la verificación del cumplimiento de las auditorías de seguimiento se detecta que las acciones no están produciendo los resultados deseados o si han surgido nuevas circunstancias, pueden ser internas o externas, que impactan las recomendaciones, es crucial realizar el tema de los ajustes. Esto podría implicar modificar el tema de las recomendaciones originales, ajustar los planes de acción, puede reasignar los recursos o incluso replantear alguna parte de la estrategia para poder llevarla a la implementación. En casos extremos, podría llevarse a considerar la necesidad de una nueva auditoría, pero dentro de las áreas específicas. Es importante también comprender que la auditoría administrativa no solamente es un evento aislado, sino forma parte de un ciclo de mejora continua, permitiendo a la organización adaptarse y optimizar constantemente su gestión. A continuación voy a dar el paso a mi compañero Juan Sierra. Listo, gracias, Vera. Vamos por último, cerrando con un caso práctico, ¿no? En este caso vamos a ver el tema de Bacus. En la siguiente, por favor, vamos un poco más rápido para poder terminar a tiempo. Y es que vamos a ver el contexto. Nosotros conocemos qué es Bacus, ¿no? Es una empresa líder en el sector cervecero peruano, ¿no? Aquí justamente es una de las multinacionales más grandes del mundo en las bebidas cerveceras, aquí junto a marcas conocidas como Cristal, Cusqueña, Pilsen, y justamente opera en varias plantas en el Perú, ¿no? Siendo en Lima la que está en la sede de ATE, pero también tienes en provincias, ¿no? Tienes en Arequipa, Cusco, Chiclayo y Trujillo. Ahora, ¿qué pasa aquí en este contexto? ¿Cuál es el contexto del problema? Y es que hace 3 años, en el 2022, Bacus identificó un problema crítico en su planta de ATE. ¿Qué pasó en ATE? Una alta rotación de personal joven, especialmente en generación millennials y centennials.
Esta rotación se daba principalmente en áreas operativas y logísticas, donde justamente el trabajo es físico, de alta demanda y con horarios rotativos. Ahora, esta alta rotación de personal, ¿qué generaba? Altos costos de reclutamiento y selección, porque el reclutamiento y selección es externo. 2, tienes la productividad que afecta por ausentismo, o sea, una curva de aprendizaje es recontraafectada y esto justamente da el tema de la pérdida de conocimiento operativo. Y aquí es donde entra en acción la auditoría de gestión como una herramienta para analizar el problema, diagnosticar las causas y proponer una solución viable, ¿no? Vamos en la siguiente, que justamente vamos con las 5 etapas e iniciamos con la etapa de planeación. La primera, establecer claramente el problema, los objetivos de la auditoría, el alcance, los recursos necesarios y el cronograma. ¿Qué se hizo? Se detectó un problema crítico, ¿no? Vamos con el tema de la alta rotación en el área operativa de ATE, ¿no? Aquí es donde entra el objetivo específico de la auditoría, que justamente aquí lo señalamos. Evaluar las causas internas que genera esta rotación y proponer acciones correctivas sostenibles, ¿no? O bueno, acá en la PPT dice evaluar las causas de la alta rotación del personal operativo en la planta de ATE, ¿no? Se limitó también el alcance, y es que solo se analizaría la planta de ATE enfocándose más en el público operativo con menos de un año de antigüedad, ¿no? Justamente por la alta rotación que hay. Se conformó también con un equipo auditor, ¿no? De 3 miembros del área de recursos humanos, siendo 2 internos que son de Bacus y 1 externo con experiencia en gestión de talento. O sea, una parte de una consultoría, ¿no? Y se estableció justamente un plazo de 4 semanas. Vamos en la siguiente, que es justamente la etapa de instrumentación, ¿no? Recordar que aquí el objetivo es diseñar instrumentos adecuados para recolectar la evidencia objetiva y suficiente. Ahora, ¿qué se hizo acá? No, se aplicaron métodos mixtos, ¿no? Para tener una visión completa del problema. Vamos por el lado de las técnicas utilizadas, porque aquí, como más o menos están viendo, hay técnicas y herramientas. Dentro de las técnicas están los cuestionarios, y es que hubo cuestionarios anónimos de más de 120 operarios para medir. ¿Qué vas a medir acá? Satisfacción en el trabajo, opinión sobre los horarios, climas y liderazgo, ¿no? También se han dado entrevistas estructuradas a jefes de turno para conocer su estilo de gestión y percepción del personal. Hubo también una observación directa en el ambiente del trabajo. ¿Qué quiere decir acá? Que se realizaron visitas no anunciadas, justamente como vimos el video al inicio de la clase, tal cual se dio también acá en Bacus, ¿no? También una revisión documental de las políticas, de los horarios, beneficios y manuales de puesto. Ahora, ¿qué herramientas se han utilizado? Primero, las células de clima organizacional. ¿Para qué? Para identificar factores como relaciones laborales, motivación, liderazgo, hasta incluso reconocimiento. ¿Cuáles fueron los indicadores claves acá? Fueron 3. Tasa de rotación mensual y anual. Ausentismo por turno, o en otras palabras, las faltas injustificadas, ¿no? También tienes antigüedad promedio antes de la renuncia, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas en la empresa? Ahora, como bien mencionamos, todo tenemos que medir para poder controlar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde justamente se da la escala de medición de tipo Likert, ¿no? La escala de Likert. ¿Para qué? Para medir la satisfacción, en base a un cuestionario que nosotros sabemos que son de 5, pues, ¿no? Una escala de 5, ¿no? Y aquí justamente se da el tema de satisfacción general, la claridad de las funciones, percepción del liderazgo. Vamos por una tercera etapa, ya vamos corriendo para que podamos acabar un poquito más rápido. El tema de la etapa de exámenes. ¿Qué se tiene como objetivo en esta etapa? Nuevamente, analizar e interpretar los datos recolectados para identificar las causas de los problemas justamente detectados, pues, ¿no? Que es la alta rotación. ¿Qué se encontró acá? Número 1, el 48% de los operarios no estaban satisfechos con los horarios rotativos. ¿Qué pasaba? Que señalaban que afectaba en su descanso y en su vida personal. Tienes un segundo indicador, tienes un 40% que indicó que su trabajo no era reconocido ni valorado por los jefes de turno, ¿no? Y también tienes, por último, una mayor rotación del 37% que se daba en los primeros 12 meses o un año, pues, ¿no? Especialmente en los primeros 6 meses. Por último, se identificó, justamente acá dice abajo, que 2 de los 4 turnos que tenían justamente los jefes con un liderazgo tenían
autoritario, pues, ¿no? Con poca comunicación y sin habilidades motivacionales, ¿no? Era algo que tal cual no se podía permitir. Vamos en la siguiente, que es la etapa de informe. No, si bien es cierto, mi compañera Vera recalcó que justamente el objetivo de este informe es redactar algo claro, técnico, útil, que nos sirva para la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué se recomendó? 1. Rediseñar el proceso de inducción. Aquí que estamos hablando de incluir un acompañamiento de un mentor, una capacitación más práctica y progresiva, un seguimiento que se dé también entre los 15, 30 y 60 días, ¿no? Implementar un sistema de reconocimiento mensual. ¿A qué se refiere? Se podría tomar, entre comillas, la moda, porque es algo que se está dando últimamente en las empresas, del colaborador del mes, ¿no? Según las metas y actitud. Una entrega también de certificados y publicaciones internas, ¿no? O premios simbólicos, un acto de reconocimiento al colaborador, ¿no? Por último, tienes también capacitar a jefes en turno sobre liderazgo positivo, ¿no? Talleres de comunicación, motivación, empatía. Y no solo eso, pues, ¿no? También darle su seguimiento. Y por último, acá tenemos establecer un canal de retroalimentación anónima, pues, ¿no? O sea, buzones físicos y digitales donde justamente los colaboradores tengan la oportunidad de opinar sin temor respecto a cómo se sienten en la empresa, ¿no? Por último, tenemos la etapa de seguimiento. Y aquí estamos hablando de verificar si las recomendaciones que se han aplicado son las correctas y si se han generado algún tipo de mejora. Pues, ¿no? Aquí hay resultados medibles y es el tema primero de la rotación, que bajó de 37 a 22%. También tienes un tema de satisfacción laboral, ¿no? Que es medida en base a la encuesta interna, que subió de 3.1 a 4.2 en en la escala de Likert, pues, ¿no? Del 1 al 5. Se tuvo el tema del clima laboral que mejoró según encuestas internas y retroalimentación de los líderes, y en caso de los nuevos empleados que pasaron por un nuevo programa de inducción, un nuevo programa de onboarding que reportaron con mayor compromiso, pues, ¿no? Ahora, ¿qué lecciones tenemos de este caso? 1. De este caso, para empezar, tenemos el tema de la auditoría bien estructurada, justamente identificas causas profundas, ¿no? No solo los síntomas. Justamente esto da las auditorías, ¿no? Las herramientas técnicas que hacen visible lo invisible, ¿no? También tienes el tema del enfoque humano y organizacional, van de la mano los dos, tanto el enfoque humano y organizacional. La auditoría, tal cual, no solo es control, no hay que tomarlo nunca como un examen, sino hay que verlo como una oportunidad de mejora, ¿no? Una mejora continua que se da, porque justamente ese es el objetivo y las herramientas que usamos son para ello, ¿no? Y si nos vamos a las conclusiones, tenemos que el enfoque metodológico asegura resultados concretos, ¿no? La frase de medir, todo lo que mides puedes controlar y todo lo que controlas puedes mejorar, pues, ¿no? Y por último, es que la cultura de una auditoría impulsa la mejora continua, ¿no? Con esto cerramos nuestro equipo. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Me gustó la ponencia. Prácticamente lo que has hecho como caso es la presentación ya en sí del curso de auditoría, ¿no? Del informe. Entonces, tocaron el tema de Benjamin Franklin. Es un amigo mío, que gusto que lo hayan tocado. Él ha venido varias veces al Perú, a la facultad, en la escuela de posgrado. Él es mexicano y ha hecho varios libros, no solamente de auditoría, sino de administración. Es un colega que tuve la suerte de estar con él en México y acá en el Perú. Si hay la posibilidad de traerlo de nuevo, vamos a hacer lo posible. Bueno, les agradezco a ustedes y le estoy mandando al delegado las notas, todavía no lo subo. Las notas en Excel, tanto de las exposiciones como del examen parcial. Ya les he subido los puntos como les había prometido, ya jóvenes. Lo vamos a quedar ahí. Y mañana, como les dije, mañana es cumpleaños de mi señor padre y a esta hora vamos a estar haciendo bulla, ¿no? Entonces, mejor he decidido ya dejarlos a ustedes para que desarrollen su trabajo, ¿no? Para que vayan avanzando y en este sentido no haya ningún problema. Ya la próxima semana ya vemos los trabajos uno por uno, sus avances.
Ya, jóvenes, ahí nos quedamos y cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp para asesorarlos y para ayudarlos, no se preocupen. Muchas gracias, profesor. Hasta Listo. luego. Ya, hasta luego. Ok, buenas noches. Profesor, buenas noches. Hasta luego.